El refugio de los pequeños. Al abrir el nuevo centro comercial Los Nogales en el corazón de la ciudad, nadie sospechaba lo que realmente se ocultaba bajo sus modernas estructuras de vidrio y acero. En las semanas previas a su gran inauguración, el proyecto había sido motivo de entusiasmo para los residentes locales. Los planos detallados prometían un lugar vibrante, lleno de tiendas de alta gama, restaurantes elegantes y zonas recreativas para toda la familia. Era, en todos los sentidos, una señal del progreso y del nuevo comienzo que la ciudad necesitaba. Pero la construcción del centro comercial tenía una historia oscura que muy pocos conocían. Décadas antes, en el mismo terreno, había existido un orfanato llamado el Refugio de los Pequeños. Fue demolido después de que un incendio devastador terminara con la vida de varios niños que vivían allí. Las autoridades jamás determinaron la causa del incendio, y los cuerpos nunca fueron recuperados en su totalidad. El terreno quedó vacío durante años, considerado maldito por los pocos que sabían de su pasado. Pero la memoria es corta, y con el tiempo, esa historia fue olvidada, sepultada bajo la promesa de un futuro próspero. Desde el primer día de operación del centro comercial, los empleados comenzaron a notar cosas extrañas. Al principio, fue algo tan sutil que nadie lo mencionó en voz alta. Los gerentes de tienda encontraban mercancía desordenada, juguetes fuera de lugar y pequeños objetos movidos de su sitio original. Los empleados de limpieza, que llegaban antes de la apertura, reportaban haber escuchado risas suaves y ligeras pisadas, como si un grupo de niños estuviera corriendo por los pasillos. Al inspeccionar, siempre se encontraban solos, y las cámaras de seguridad no captaban nada inusual. A medida que pasaban los días, las experiencias se volvieron más inquietantes. Carolina, la gerente de la tienda de ropa infantil, fue una de las primeras en percibirlo. Una mañana, mientras organizaba la nueva colección de otoño, sintió una leve presión en su espalda, como si una pequeña mano la hubiera tocado. Se giró rápidamente, pero no había nadie. El aire en la tienda parecía extrañamente denso, y por un momento creyó oír un murmullo, casi imperceptible. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero se obligó a ignorarlo. Más tarde, al revisar el inventario, descubrió que varios artículos habían desaparecido, como si alguien los hubiera tomado sin dejar rastro. En la tienda de juguetes, las cosas fueron aún más perturbadoras. Los empleados comenzaban a cerrar cada noche con más precaución, asegurándose de que todo estuviera en su lugar antes de salir. Pero cada mañana encontraban trenes de juguete encendidos, pelotas rebotando por sí solas y muñecas alineadas en perfecta formación, mirando fijamente hacia la puerta. Una noche, al revisar las cámaras de seguridad, Jorge, el encargado, notó que uno de los osos de peluche parecía moverse ligeramente, pero no había ninguna persona visible en el video. A medida que avanzaba la grabación, más y más juguetes parecían cobrar vida, moviéndose sutilmente por el piso, antes de volver a su lugar original. Jorge decidió no compartir lo que había visto, temiendo que lo tomaran por loco. El personal de seguridad también comenzó a experimentar eventos inexplicables. Durante sus rondas nocturnas, veían pequeñas figuras correr a lo lejos. Eran destellos, formas que apenas podían definir, siempre en el límite de su visión. Cuando se acercaban, no encontraban a nadie. Las risas infantiles se hicieron más comunes, resonando en los rincones oscuros del centro comercial, especialmente después del cierre. Una noche, Eduardo, uno de los guardias, decidió investigar más a fondo. Se dirigió a la zona donde más frecuentemente se escuchaban las risas, en una sección del centro que aún estaba en construcción. A medida que avanzaba por el pasillo oscuro, la sensación de ser observado se hizo cada vez más fuerte. Sintió un repentino impulso de mirar hacia atrás, pero se obligó a seguir adelante. Cuando llegó a la fuente del sonido, solo encontró una pequeña puerta de madera, bloqueada por un candado oxidado. Fue entonces cuando notó algo aún más inquietante. Sobre la puerta, escrito en una letra infantil, estaban las palabras "El Refugio". Eduardo retrocedió, su corazón latiendo frenéticamente, y abandonó su ronda sin decir nada a nadie. El ambiente en el centro comercial comenzó a cambiar.
Los empleados se volvieron más reservados y el entusiasmo inicial desapareció, reemplazado por una sensación de incomodidad y temor. Los visitantes también comenzaron a notar cosas extrañas. Algunos niños se quedaban mirando fijamente hacia los rincones oscuros, como si vieran algo que los adultos no podían percibir. Una madre reportó que su hijo hablaba con un nuevo amigo que había conocido en la sección de juegos, pero cuando ella fue a buscar al supuesto amigo, no encontró a nadie. La familia abandonó el centro comercial apresuradamente, sin dar más explicaciones. Pese a las crecientes quejas y rumores, la administración del centro comercial se negó a reconocer lo que estaba ocurriendo. Atribuyeron todo a imaginaciones exageradas y errores humanos, tratando de mantener la reputación del lugar intacta. Sin embargo, dentro del equipo de empleados, la tensión crecía. Los turnos nocturnos comenzaron a volverse un castigo, y muchos empezaron a renunciar, incapaces de soportar la atmósfera opresiva y los extraños eventos que parecían intensificarse cada día. Lo más inquietante ocurrió una noche, cuando Marta, una de las empleadas del área de mantenimiento, quedó atrapada durante su turno de limpieza. La puerta del almacén se había cerrado repentinamente tras ella, dejándola en la penumbra. Intentó abrirla, pero estaba firmemente bloqueada. En la oscuridad, sintió una presencia detrás de ella, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. No se atrevió a moverse, aterrada de lo que podría pasar si lo hacía. Se quedó inmóvil, escuchando los latidos de su corazón resonar en sus oídos, hasta que finalmente la puerta se abrió por sí sola. Marta salió corriendo, sin mirar atrás, y no regresó al trabajo al día siguiente. El rumor sobre los fenómenos extraños se esparció rápidamente. Los empleados hablaban entre susurros sobre los niños fantasmas que habitaban el centro comercial. Se decían que las almas de los pequeños que murieron en el incendio del orfanato aún vagaban por los pasillos, buscando consuelo o simplemente a alguien con quien jugar. Pero nadie sabía realmente lo que querían esos espíritus. Algunos creían que buscaban venganza por la forma en que sus vidas fueron truncadas, otros pensaban que solo estaban atrapados en un ciclo interminable de su propia tragedia. La dirección del centro comercial intentó restablecer la calma, aumentando la seguridad y colocando más cámaras en los pasillos, pero nada de eso pareció detener los sucesos. Los niños seguían apareciendo, siempre al borde de la visión, siempre acompañados por esas risas suaves que llenaban el aire cuando el centro comercial estaba vacío. Los juguetes se movían por sí solos, las luces parpadeaban sin razón aparente y las sombras parecían cobrar vida en la penumbra. Finalmente, un investigador paranormal fue contactado en secreto por un grupo de empleados que no sabían qué más hacer. Juan Carlos, que había trabajado en varios casos de apariciones y eventos sobrenaturales, aceptó el reto con escepticismo, pero también con curiosidad. Llevó consigo equipo especializado, cámaras térmicas, grabadoras de voz y sensores de movimiento. Su plan era pasar la noche en el centro comercial, esperando captar evidencia de lo que estaba ocurriendo. Juan Carlos comenzó su investigación en la madrugada, cuando el centro estaba completamente vacío. Caminó por los pasillos, deteniéndose en las zonas donde más frecuentemente se habían reportado los incidentes. Todo estaba en calma, y por un momento pensó que no encontraría nada fuera de lo común. Sin embargo, al revisar sus equipos, notó fluctuaciones extrañas en la temperatura y pequeños ruidos que no pudo identificar. Cerca de la medianoche, decidió adentrarse en la zona que aún estaba en construcción, el lugar donde Eduardo había visto la puerta con la inscripción El Refugio. Al llegar allí, sintió una presencia pesada en el aire, como si el ambiente mismo estuviera cargado de una energía que no podía explicar. La puerta seguía allí, con las palabras aún visibles a pesar de los intentos de la administración por borrarlas. Con un profundo sentido de inquietud, decidió instalar una de sus cámaras justo frente a la puerta y una grabadora de voz en el suelo. Mientras se alejaba, escuchó un sonido suave detrás de él, como el movimiento ligero de un objeto. Al girarse, vio algo que lo hizo detenerse en seco. La puerta, que había estado firmemente cerrada, ahora estaba entreabierta, dejando ver una oscuridad impenetrable más allá de ella. Juan Carlos sintió un impulso de acercarse, pero algo en su interior le advirtió que no lo hiciera.
Retrocedió lentamente, sin quitar los ojos de la puerta, y abandonó la zona. Más tarde, al revisar las grabaciones, encontró algo que lo dejó sin aliento. En la grabadora de voz, captó un sonido apenas perceptible, como el roce de pies pequeños sobre el suelo y un leve cantar infantil que parecía provenir de más allá de la puerta. Pero lo más inquietante fue lo que registró la cámara térmica. Aunque la temperatura en la zona era constante, se formaron figuras nebulosas alrededor de la puerta, figuras que tomaban la forma de niños pequeños, agrupados como si estuvieran esperando a alguien. Juan Carlos decidió no compartir sus hallazgos con nadie, salvo con los empleados que lo habían contactado. Les advirtió que no había nada que pudiera hacer para detener los fenómenos, y les recomendó que buscaran otro empleo si no podían soportar lo que estaba ocurriendo. Los empleados, asustados y conmovidos por las pruebas, decidieron renunciar uno por uno, dejando el centro comercial cada vez más vacío y desolado. Con el tiempo, los rumores sobre el centro comercial Los Nogales comenzaron a extenderse entre los habitantes de la ciudad. Los clientes notaron que algo no estaba bien y el número de visitantes disminuyó drásticamente. Los dueños del lugar hicieron todo lo posible por mantenerlo en funcionamiento, pero la historia del orfanato maldito se había filtrado, y nadie quería acercarse al lugar donde los pequeños fantasmas seguían vagando, atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El Círculo de los Inocentes. El cementerio de San Ángel siempre me había parecido un lugar tranquilo, casi pintoresco en su simplicidad. Rodeado de colinas suaves y campos abiertos, parecía más un jardín descuidado que un lugar para los muertos. Los altos cipreses, los senderos de grava que crujían bajo los pies y las pequeñas lápidas de piedra con musgo en sus bordes creaban una atmósfera de paz melancólica. Sin embargo, esa percepción comenzó a cambiar hace algunos meses, cuando la gente del pueblo empezó a hablar. Al principio, eran solo rumores, murmullos en las esquinas y comentarios en voz baja entre vecinos. ¿Has visto a los niños?, preguntaban, con una mezcla de curiosidad y miedo. No presté mucha atención, pensando que era solo otro cuento local, una de esas historias que la gente cuenta para pasar el tiempo. Pero poco a poco, el relato fue tomando una forma más definida, más perturbadora. Decían que al caer la tarde, justo cuando el sol se hundía detrás de las colinas, se podían ver figuras pequeñas jugando en círculo alrededor de una vieja lápida, cerca del centro del cementerio. Eran niños, o al menos eso parecía, y nadie sabía quiénes eran ni de dónde venían. La curiosidad comenzó a apoderarse de mí. Siempre he sido escéptico por naturaleza, alguien que no cree en lo sobrenatural ni en las leyendas urbanas. Pero había algo en esas historias que me inquietaba, algo que no podía ignorar. Decidí investigar por mí mismo, no tanto para probar que eran falsas, sino más bien para entender por qué todos parecían tan convencidos. Fue así como, una tarde de noviembre, me dirigí al cementerio, armado solo con una linterna y una creciente sensación de inquietud. El día había sido gris, y el cielo estaba cubierto por nubes densas que prometían lluvia. El viento soplaba suavemente, moviendo las ramas de los árboles y levantando hojas secas del suelo. Caminé por el sendero principal, que serpenteaba entre las tumbas hasta llegar a la parte más antigua del cementerio. A medida que avanzaba, el ambiente se volvía más pesado, como si la misma tierra guardara secretos que no quería compartir. Finalmente, llegué a la lápida de la que todos hablaban. Era una piedra vieja y desgastada, cubierta de musgo y apenas legible. Tuve que agacharme para leer el nombre grabado en ella, Isabel Gómez, 1898 a 1904. Una niña. Me quedé observando la piedra, tratando de imaginar cómo habría sido su vida, y cómo habría sido su muerte. Me sentí extraño, como si estuviera invadiendo algo sagrado, pero no me moví. Algo me mantenía allí, una especie de atracción morbosa. El sol ya casi se había ocultado, y la penumbra se apoderaba del lugar. La brisa se hizo más fría, y las sombras de los árboles se alargaron, creando formas inquietantes en el suelo. Fue entonces cuando los vi. No sé si fue un efecto de la luz o si mi mente estaba jugando conmigo, pero de repente pude distinguir pequeñas figuras moviéndose alrededor de la lápida.
Al principio, no quise creerlo. Parpadeé varias veces, tratando de aclarar mi visión, pero las figuras seguían allí, nítidas, inconfundibles. Eran niños. No había duda. Sus ropas parecían antiguas, desgastadas, y sus movimientos eran lentos, casi coreografiados, como si estuvieran siguiendo un patrón invisible. Formaban un círculo alrededor de la lápida de Isabel, caminando de la mano, con sus cabezas ligeramente inclinadas hacia abajo. Lo que me perturbó más fue la ausencia total de sonido. A pesar de que parecían estar jugando o realizando algún tipo de ritual, no se escuchaba nada. Solo el viento y el crujir de las hojas bajo mis pies. Mi primer impulso fue irme, alejarme de allí lo más rápido posible, pero algo me detuvo. Una parte de mí, la parte lógica y racional, insistía en que debía acercarme, entender lo que estaba viendo. Así que di un paso adelante, luego otro, acercándome lentamente al círculo. Los niños no parecieron notarlo. Continuaron con su movimiento hipnótico, sin cambiar su ritmo, sin levantar la vista. Cuando estuve a unos pocos metros de ellos, la realidad de lo que estaba ocurriendo me golpeó con fuerza. Estos no eran niños normales. Sus rostros, aunque infantiles, carecían de vida. Sus ojos eran oscuros, vacíos, como si todo lo humano se hubiera drenado de ellos. Sus pieles eran pálidas, casi translúcidas, y a medida que los observaba más de cerca, me di cuenta de que no había calor en sus cuerpos, ningún indicio de vida. Estaban muertos. Eran espectros, atrapados en un ciclo interminable, repitiendo la misma acción una y otra vez. Retrocedí lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. Ya no me importaba descubrir la verdad, solo quería salir de allí. Pero algo más ocurrió, algo que me llenó de terror. Mientras retrocedía, uno de los niños levantó la cabeza y me miró directamente. Fue solo un segundo, un instante fugaz, pero ese segundo fue suficiente para congelarme. En sus ojos no había emoción, ni ira, ni tristeza. Solo un vacío abrumador, como si estuviera mirando a través de mí hacia algo mucho más allá. Me di la vuelta y corrí. Corrí sin mirar atrás, sin importarme si alguien me veía o si tropezaba con alguna lápida en el camino. No paré hasta que estuve fuera del cementerio, con la respiración entrecortada y el cuerpo temblando. Nadie me vio salir, y cuando finalmente me detuve, solo el silencio de la noche me rodeaba. No sabía qué hacer. No podía contarle a nadie lo que había visto, nadie me creería. Y aun si me creyeran, ¿qué podría hacer alguien al respecto? Aquellos niños, o lo que quedaba de ellos, estaban más allá de cualquier ayuda. Pasaron días antes de que pudiera dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus rostros, sus miradas vacías, sus manos entrelazadas en ese círculo eterno. Y lo peor de todo era el sentimiento de impotencia, la certeza de que no había nada que yo pudiera hacer para cambiar lo que estaba ocurriendo en ese cementerio. El tiempo fue pasando, y eventualmente, el miedo se transformó en una especie de aceptación resignada. Nunca volví a San Ángel. Dejé de escuchar las noticias del pueblo, de hablar con la gente de allí, como si al distanciarme pudiera olvidar lo que había visto. Pero sabía que no era tan simple. Esas imágenes estaban grabadas en mi memoria y nada podía borrarlas. A veces, en las noches más oscuras, me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado un poco más, si hubiera intentado comunicarme con ellos o entender lo que querían. Pero rápidamente descarto esos pensamientos. No quiero saber más de lo que ya sé. Porque hay cosas en este mundo que no deben ser desenterradas, secretos que deben permanecer ocultos. Los niños del cementerio de San Ángel son uno de esos secretos, un fragmento de historia que debería haber permanecido enterrado con ellos. Pero ahora sé que el pasado nunca muere, al menos no del todo. Y aunque no lo veamos, aunque el mundo continúe como si nada, hay rincones oscuros donde las almas de los que se fueron siguen atrapadas, esperando, jugando, buscando algo que nunca encontrarán. Esas son las historias que preferimos ignorar, los relatos que enterramos bajo capas de racionalidad y lógica. Pero una vez que has visto lo que yo vi, sabes que no puedes escapar de la verdad.
El cementerio sigue allí, silencioso y apartado, un lugar olvidado por muchos, pero no por todos. Y en algún lugar dentro de esos límites, en torno a una lápida cubierta de musgo, los niños siguen jugando en círculo, repitiendo su danza interminable bajo la mirada vacía de un cielo indiferente. Y aunque ya no estoy allí para verlo, sé que su presencia persiste, una sombra en el borde de la conciencia colectiva del pueblo, un recordatorio de que algunos secretos nunca se pueden enterrar por completo. Rostros perdidos. El centro comercial Los Arcos había sido, por años, un gigante dormido en la ciudad. Aunque en sus días de gloria fue un hervidero de actividad, con tiendas de lujo y restaurantes elegantes, el paso del tiempo no había sido amable con él. La competencia de nuevos centros comerciales más modernos y atractivos lo relegó a un rincón olvidado, apenas frecuentado por aquellos que buscaban ofertas o por clientes nostálgicos que recordaban mejor sus días de esplendor. Pero todo eso parecía estar a punto de cambiar. Un grupo de inversores decidió revitalizar Los Arcos, apostando por devolverle la vida que una vez tuvo. Se renovaron los pisos, se mejoró la iluminación y se atrajeron nuevas tiendas para ocupar los locales vacíos. Una de estas tiendas, en particular, llamó la atención de los nuevos empleados desde el primer momento en que comenzaron a trabajar allí. Era una tienda pequeña, ubicada en un rincón menos transitado del centro comercial. Había permanecido cerrada por años, tanto tiempo que nadie recordaba que había allí antes. Su letrero, desgastado por el tiempo, apenas se leía: la maternidad. Algunos empleados, curiosos por el nombre, indagaron un poco sobre su pasado. Alguien mencionó vagamente que, muchos años atrás, el lugar había sido una clínica. Pero no era cualquier clínica, según se decía, era un sitio clandestino donde se realizaban abortos ilegales. Aquella historia, aunque perturbadora, se contaba en voz baja, como un rumor entre bastidores, algo que preferían no traer al presente. El nuevo dueño de la tienda, ajeno a esos rumores o quizás desinteresado en ellos, decidió darle un giro moderno y la reabrió como una boutique de ropa infantil. La inauguración fue sencilla pero acogedora, y pronto la tienda empezó a atraer a jóvenes padres y familias que paseaban por Los Arcos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los empleados comenzaran a notar cosas extrañas. Todo comenzó de manera sutil, apenas perceptible. Prendas de ropa que colgaban perfectamente alineadas en los estantes aparecían desordenadas sin explicación alguna. Unos pocos maniquíes, vestidos con ropa de bebé, parecían haberse movido de su lugar cuando nadie miraba. A veces, los empleados sentían una sensación incómoda mientras organizaban las prendas, como si no estuvieran solos, a pesar de que no había nadie más en la tienda. Al principio, intentaron ignorar esas pequeñas rarezas, atribuyéndolas a su propia distracción o a simples accidentes. Pero a medida que pasaban los días, las experiencias se hicieron más perturbadoras. Algunos empleados comenzaron a notar algo aún más extraño, destellos fugaces, como sombras pequeñas moviéndose en los reflejos de los espejos o los cristales de la tienda. Eran rápidos, casi imperceptibles, pero lo suficientemente claros como para hacer que se detuvieran en seco. En más de una ocasión, un empleado, al girarse, pensó haber visto a un niño pequeño desaparecer en un rincón de la tienda, solo para encontrarla completamente vacía. El ambiente en la tienda cambió drásticamente. Lo que había comenzado como un lugar alegre y lleno de vida, con colores brillantes y risas de niños que venían a probarse ropa, se convirtió en un espacio pesado y opresivo. Los empleados empezaron a hablar entre ellos sobre lo que veían, aunque con un cierto recelo, temerosos de ser considerados locos. Pero las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas. Todos coincidían en un detalle: los niños que veían no parecían completamente humanos. Sus caras, cuando lograban distinguirlas, eran borrosas, como si alguien hubiera pasado un pincel sobre ellas para borrar sus rasgos. Con el tiempo, las apariciones se hicieron más frecuentes y más difíciles de ignorar. Una noche, después de cerrar la tienda, Ana, una de las empleadas más jóvenes, decidió quedarse para terminar de organizar el inventario. Estaba sola y la tienda estaba en silencio.
Mientras revisaba las últimas cajas, sintió un peso inexplicable en el ambiente, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Al levantar la vista, vio algo que la dejó petrificada. Un grupo de pequeños rostros, desdibujados, la observaba desde el otro lado del mostrador. No gritó, ni se movió, simplemente se quedó allí, paralizada por lo que estaba viendo. Los rostros no se movían, no parecían tener cuerpo, solo flotaban en el aire como una visión distorsionada. Ana cerró los ojos con fuerza, y cuando los abrió de nuevo, los rostros habían desaparecido. Abandonó la tienda rápidamente esa noche, sin atreverse a contarle a nadie lo que había visto. Pero no fue la única. A medida que los días pasaban, más empleados comenzaron a reportar apariciones similares. Una tarde, Luis, el encargado de la tienda, estaba cerrando la caja registradora cuando escuchó un leve murmullo proveniente del fondo. Se giró, esperando encontrar a uno de los empleados, pero lo que vio fue algo mucho más inquietante. Una figura pequeña y borrosa, apenas visible en la penumbra, estaba parada junto a uno de los maniquíes. Tenía la forma de un niño, pero su cara era como un lienzo en blanco, sin rasgos definidos. Luis intentó acercarse, pero la figura se desvaneció antes de que pudiera dar un paso. El aire en la tienda pareció enfriarse de repente y una sensación de profundo malestar se apoderó de él. Cerró la tienda lo más rápido que pudo y se fue, sin mirar atrás. Con el tiempo, los rumores sobre la tienda comenzaron a extenderse por todo el centro comercial. Los empleados de otras tiendas empezaron a evitar pasar por allí, especialmente al anochecer. Algunos clientes también mencionaron haber visto cosas extrañas, pero la mayoría simplemente dejó de frecuentar la tienda, buscando excusas para no volver. La gerencia del centro comercial, preocupada por las crecientes quejas y la disminución en las ventas, decidió investigar un poco más sobre el pasado de la maternidad. Lo que descubrieron fue aún más perturbador. La clínica, que había operado de manera clandestina, se había especializado en realizar abortos ilegales durante las décadas de los 70 y 80. Las condiciones en las que se realizaban los procedimientos eran terribles, y muchos terminaban en tragedia. No solo los fetos eran desechados de manera inhumana, sino que también hubo casos de mujeres que murieron debido a complicaciones y negligencias. La clínica fue cerrada después de una serie de denuncias anónimas y el lugar quedó vacío durante años, hasta que finalmente se reabrió como una tienda. Era imposible para los empleados y los administradores no hacer la conexión entre esas almas perdidas y las apariciones que ahora atormentaban la tienda. Parecía que los espíritus de aquellos que nunca llegaron a nacer y quizás de las madres que habían fallecido allí, se habían quedado atrapados en ese lugar, incapaces de encontrar paz. Sus rostros, borrados de la existencia, eran un reflejo de la vida que nunca tuvieron. Ante esta revelación, la tienda cerró temporalmente mientras los propietarios decidían qué hacer. Hubo intentos de purificar el lugar, de realizar rituales para apaciguar a los espíritus, pero nada parecía funcionar. Los rostros seguían apareciendo, siempre desdibujados, siempre observando. Parecía que la energía oscura del pasado estaba tan arraigada en ese lugar que era imposible deshacerse de ella. Finalmente, los dueños decidieron cerrar la tienda de manera definitiva. No fue anunciado, ni se hizo ningún tipo de ceremonia. Simplemente, una mañana, los empleados encontraron las puertas cerradas con candado y un letrero que decía cerrado por reformas. Pero los que habían trabajado allí sabían la verdad. El centro comercial Los Arcos continuó funcionando, aunque la esquina donde estaba la tienda permaneció vacía. Nadie quería ocupar ese espacio. Con el tiempo, la historia se convirtió en un mito urbano. La gente contaba la historia de la maternidad y de los rostros borrosos a manera de advertencia o para asustar a los curiosos. Pero aquellos que realmente habían trabajado allí sabían que no era solo una historia. Sabían que había algo más en ese lugar, algo que nunca se iría, sin importar cuánto tiempo pasara o cuántas veces intentaran olvidar. Los rostros perdidos, aquellos que nunca llegaron a ser, seguirían allí, flotando en las sombras, esperando a ser reconocidos, pero condenados a la eternidad sin identidad, sin descanso.
El espacio vacío donde estuvo la maternidad sigue en pie, su presencia un recordatorio silencioso de que algunos lugares guardan secretos que no pueden ser borrados y de que algunos rostros, aunque no puedan ser vistos claramente, permanecen para siempre en la memoria de aquellos que se atreven a mirar. El carrusel de la muerte. Siempre había oído hablar del Parque La Esmeralda, un lugar que alguna vez fue el destino favorito de las familias en la región. Cuando era niño, mi abuela solía contarme historias sobre lo maravilloso que era, con su gran noria que se elevaba sobre los árboles y el carrusel que giraba en el centro del parque, lleno de caballos de madera finamente tallados. Pero lo que me llamaba más la atención, incluso entonces, no eran las historias de los días felices en el parque, sino los oscuros rumores que se esparcieron después de que cerrara abruptamente. Decían que la Esmeralda fue clausurada de la noche a la mañana, dejando las atracciones a merced del tiempo, convirtiéndolas en esqueletos oxidados de lo que alguna vez fueron. Se hablaba de un terrible accidente que involucró a un grupo de niños en el carrusel. Según la leyenda, los frenos fallaron y el carrusel comenzó a girar a una velocidad incontrolable, lanzando a los niños de sus monturas, resultando en muertes horribles. Aunque la versión oficial fue que el parque cerró por problemas financieros, la gente siempre ha preferido creer la versión más macabra. Lo más inquietante era lo que algunos afirmaban haber visto, los fantasmas de los niños, atrapados en un ciclo interminable, montando el carrusel cada noche. Recuerdo haberme fascinado con esas historias cuando era más joven, pero nunca había tenido la oportunidad de comprobarlas por mí mismo. Ahora, como adulto, la curiosidad que alguna vez fue infantil se había convertido en una especie de obsesión. ¿Podría ser cierto que los fantasmas de los niños todavía rondaban la Esmeralda? Decidí que era hora de averiguarlo. El parque estaba situado en las afueras de la ciudad, rodeado por un denso bosque que lo había reclamado casi por completo. Llegar allí no fue fácil, el camino estaba cubierto de maleza y había señales de advertencia oxidadas que sugerían peligro. Ignoré las advertencias y me adentré en el sendero que llevaba al parque. El aire era fresco, con ese olor a tierra húmeda y hojas en descomposición. A medida que me acercaba, el paisaje se volvía más inquietante. Las rejas de la entrada, que alguna vez habrían sido majestuosas, ahora estaban inclinadas y cubiertas de óxido. Tras ellas, el parque se extendía como un campo de ruinas, con atracciones corroídas por el tiempo y el abandono. A medida que avanzaba por el parque, noté cómo la naturaleza había invadido todo. Las raíces de los árboles se enroscaban alrededor de los juegos y las hojas secas cubrían el suelo en capas gruesas. Pero lo que más me perturbó fue el silencio. No era el silencio típico de un lugar abandonado, sino uno pesado, como si todo a mi alrededor estuviera aguantando la respiración, esperando que algo ocurriera. Mis pasos eran lo único que rompía la quietud, resonando contra las estructuras metálicas oxidadas y los restos de madera podrida. El carrusel estaba exactamente donde mi abuela había dicho que estaría, en el centro del parque. Al verlo, sentí una mezcla de fascinación y temor. Era como si, a pesar del abandono, se mantuviera increíblemente intacto, como si el tiempo lo hubiera ignorado en su marcha. Los caballos, a pesar del desgaste evidente, parecían casi vivos, con sus ojos vacíos mirándome fijamente. La plataforma giratoria estaba cubierta de hojas y suciedad, pero se mantenía en pie, desafiando a los elementos. Me acerqué con cautela, cada paso haciéndome sentir más intranquilo. Había algo en ese lugar que no podía entender del todo, una especie de energía que parecía pulsar en el aire. Recorrí con la mirada los caballos, cada uno de ellos una obra de arte, pero también cada uno con un aura siniestra. Las historias que había escuchado de niño comenzaron a resonar en mi mente con una claridad aterradora. ¿Podría ser cierto que los espíritus de los niños estaban atrapados aquí, condenados a repetir eternamente el momento de su muerte? El sol comenzó a ponerse y las sombras se alargaron, cubriendo el parque con una oscuridad prematura. Sabía que debería haberme ido, pero algo me retuvo. Una parte de mí, la parte que aún era un niño curioso, quería ver más. Así que me quedé, esperando a que cayera la noche por completo. No tardó mucho en suceder. Cuando la luz del día se desvaneció por completo, el carrusel,
que hasta entonces había estado inmóvil, comenzó a moverse. Al principio, pensé que era una ilusión, un truco de la mente provocado por la oscuridad y el miedo. Pero no, estaba girando, lenta y suavemente, como si alguien hubiera encendido un motor oculto que había estado inactivo durante décadas. Mis ojos no podían creer lo que estaba viendo. A medida que el carrusel giraba, comenzaron a aparecer figuras en las monturas. Eran niños, pero no eran como los que había imaginado. Sus cuerpos eran translúcidos, casi irreales, y sus rostros estaban marcados por una tristeza insondable. Lo más inquietante eran sus risas. No eran risas alegres, sino un sonido inquietante que se mezclaba con gritos desgarradores, creando una cacofonía que me heló la sangre. No sabía qué hacer. Parte de mí quería correr, escapar de ese lugar maldito, pero mis piernas no respondían. Me quedé allí, observando cómo los niños montaban el carrusel, repitiendo una y otra vez el mismo ciclo, como si estuvieran atrapados en una pesadilla eterna. Sus figuras se volvían más definidas a medida que el carrusel giraba, y los detalles horribles de sus muertes se hacían evidentes. Algunos tenían heridas visibles, otros parecían deformes por el impacto del accidente. Y todos, sin excepción, tenían los ojos vacíos, sin vida. El carrusel continuó girando, más rápido con cada vuelta. Los gritos aumentaban en intensidad, hasta que se convirtieron en un alarido colectivo que resonaba en todo el parque. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica para lo que estaba viendo, pero no la había. Aquello era real, tan real como cualquier cosa que hubiera experimentado. Estaba presenciando algo que no debería existir, algo que desafiaba todas las leyes de la naturaleza. Finalmente, algo dentro de mí se rompió. La adrenalina tomó el control, y di un paso atrás, luego otro, hasta que mis pies finalmente respondieron. Me di la vuelta y corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás. No me importaba lo que pudiera estar detrás de mí, solo quería salir de ese lugar. No me detuve hasta que estuve fuera del parque, de vuelta en el camino que me había llevado allí. Mi corazón latía descontroladamente y mi mente intentaba procesar lo que había visto. Me dije a mí mismo que no podía haber sido real, que debía haber sido una ilusión, una alucinación causada por el miedo y las historias que había escuchado durante toda mi vida. Pero en el fondo, sabía la verdad. Sabía que los niños estaban allí, atrapados en su propia pesadilla, repitiendo su muerte una y otra vez. No volví a la Esmeralda. Ni siquiera volví a mencionar lo que había visto. Las pocas veces que alguien hablaba del parque en mi presencia, me quedaba en silencio, tratando de borrar las imágenes de mi mente. Pero no importaba cuánto lo intentara, los recuerdos seguían ahí, especialmente por la noche, cuando todo estaba en silencio y mi mente vagaba por lugares oscuros. La maestra de los muertos. Las ventanas rotas y las puertas desvencijadas de la vieja escuela Santa Teresa eran lo primero que uno notaba al acercarse. El edificio, antaño lleno de vida y bullicio, ahora era solo una sombra de lo que fue. Rodeado de maleza y árboles que habían crecido salvajes con el tiempo, el lugar parecía desvanecerse entre la naturaleza, olvidado por la comunidad que alguna vez lo valoró como un pilar de educación. Sin embargo, la leyenda que envolvía a la escuela nunca se disipó del todo, ni siquiera entre las generaciones más jóvenes que solo habían oído hablar de ella en voz baja. La historia de la escuela era tan vieja como el propio edificio. Cuentan los ancianos del pueblo que, en sus días de gloria, Santa Teresa no solo educaba a los niños del lugar, sino que también ofrecía refugio a los más pobres. La maestra principal, la señorita Clara, era conocida por su dedicación inquebrantable. De alguna manera, siempre encontraba un lugar en sus clases para los niños que no podían pagar la matrícula. Los vestía con ropa donada y les proporcionaba un almuerzo caliente cada día, todo con el dinero que ella misma ahorraba. Para los niños que asistían a la escuela, Clara no solo era su maestra, era una figura materna, un ángel de la guarda en tiempos difíciles. Sin embargo, la tragedia golpeó una tarde lluviosa, cambiando para siempre el destino de Santa Teresa.
Según los registros, Clara había organizado una excursión para sus estudiantes, un día de campo en un parque cercano como recompensa por sus esfuerzos. Pero lo que debía haber sido un día alegre se convirtió en un desastre cuando el autobús que los transportaba perdió el control en una curva traicionera. El vehículo se precipitó por un barranco, y todos los ocupantes, incluida la querida maestra, murieron en el acto. El impacto fue devastador para la comunidad. La escuela cerró sus puertas poco tiempo después, incapaz de seguir adelante tras la pérdida de tantos niños y de una maestra tan amada. Con el tiempo, la vegetación reclamó el edificio y el lugar quedó abandonado. Pero el pueblo nunca olvidó lo sucedido, y la leyenda comenzó a tomar forma. Los rumores decían que, después de la tragedia, algunos aldeanos escucharon ruidos extraños provenientes de la escuela por la noche. Más de uno afirmó haber visto luces parpadeando en las ventanas rotas, como si alguien estuviera moviéndose por los pasillos oscuros. Lo más perturbador eran los relatos de aquellos que afirmaban haber visto sombras pequeñas, casi imperceptibles, deslizándose en las aulas vacías, como si los niños que murieron en el accidente nunca hubieran dejado de asistir a clase. Algunos decían que Clara también estaba allí, cuidando de sus alumnos incluso en la muerte. Aunque estas historias se compartían con inquietud, pocos se atrevían a comprobarlas por sí mismos. La mayoría evitaba la escuela después del anochecer, y solo los más osados se acercaban, impulsados por el deseo de sentir el escalofrío que prometía la leyenda. Pero incluso ellos se detenían antes de entrar, como si algo invisible los retuviera al borde de la propiedad. No obstante, hubo un hombre que decidió ir más allá. Martín, un investigador de lo paranormal, había oído hablar de la leyenda de Santa Teresa durante una de sus tantas búsquedas en línea sobre lugares embrujados. A diferencia de los curiosos locales, él no se contentaba con oír historias, quería ver con sus propios ojos lo que otros solo se atrevían a imaginar. Así que, con su equipo de cámaras y grabadoras, se dirigió una noche a la escuela abandonada, decidido a descubrir la verdad. Llegó al lugar cuando el sol ya se había ocultado completamente, dejando la escuela sumida en una oscuridad casi palpable. El viento soplaba suavemente, haciendo crujir las ramas de los árboles y moviendo las hojas que se amontonaban en el suelo. Martín, sin embargo, no se dejó intimidar. Atravesó la entrada principal, un arco de ladrillos con inscripciones desgastadas, y se adentró en el patio interior. Las viejas estructuras se alzaban ante él, desmoronándose lentamente con el paso de los años. El aire estaba cargado con el olor a moho y a madera podrida, un recordatorio constante de que el tiempo no había sido amable con el lugar. Martín montó su equipo en lo que solía ser el aula principal. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y musgo, y el techo presentaba agujeros por donde se filtraba la luz de la luna, creando sombras inquietantes en el suelo. Colocó las cámaras en diferentes ángulos, asegurándose de cubrir cada rincón de la habitación. Luego, se sentó en una vieja silla, ajustó su linterna y esperó. Al principio, no pasó nada. La escuela permanecía en silencio, el tipo de silencio que solo se encuentra en lugares olvidados. Pero Martín no se desesperó, sabía que estas cosas tomaban tiempo. Sin embargo, conforme pasaban las horas, comenzó a sentir una extraña opresión en el pecho. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más pesado. Miró su reloj, dándose cuenta de que la medianoche se acercaba. Recordó entonces las palabras de un viejo que había conocido en el pueblo antes de llegar: si te quedas hasta medianoche, los verás. Cuando el reloj marcó las 12, Martín notó un cambio en el ambiente. Era sutil, casi imperceptible, pero allí estaba. El aire se enfrió de repente, y las sombras en las paredes parecían moverse de manera antinatural, alargándose y encogiéndose como si tuvieran vida propia. Fue entonces cuando lo escuchó. Era un sonido que parecía provenir de lejos, pero que resonaba claramente en el silencio de la noche. Era un ruido de sillas arrastrándose, de pasos pequeños y suaves moviéndose por el suelo polvoriento. Martín encendió su linterna y la dirigió hacia la entrada del aula, esperando ver alguna explicación lógica, pero lo que vio lo dejó helado. En la puerta, apenas visible bajo la tenue luz, había una figura. Era una mujer, o al menos lo parecía.
Llevaba un vestido largo y oscuro, y su cabello estaba recogido en un moño apretado. Su presencia era imponente, y aunque no podía ver claramente su rostro, Martín supo de inmediato que se trataba de la señorita Clara. Ella no se movió, solo se quedó allí, como si estuviera observando. Pero Martín no estaba solo. Alrededor de la habitación, en las viejas sillas y escritorios, comenzaron a aparecer otras figuras. Eran pequeñas, diminutas sombras que apenas alcanzaban la altura de un niño. Eran sus alumnos. Los mismos que, según la leyenda, habían muerto en el accidente del autobús. Sus movimientos eran suaves, casi mecánicos, como si repitieran una rutina que habían realizado innumerables veces. Martín se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Las figuras parecían no darse cuenta de su presencia. En cambio, continuaron con lo que parecía ser una clase, moviéndose en silencio de un lado a otro, como si estuvieran cumpliendo con una rutina cotidiana. La señorita Clara se deslizó hasta el escritorio al frente del aula y comenzó a escribir en la pizarra, aunque Martín no pudo ver lo que estaba escribiendo. La escena era surrealista, pero Martín no podía dejar de observar. La clase de la medianoche continuó durante lo que pareció una eternidad, cada minuto transcurriendo con una lentitud exasperante. Las figuras de los niños permanecían en sus asientos, como si tomaran notas en cuadernos invisibles, mientras la maestra continuaba con su lección. No había ruido, solo el movimiento fantasmagórico de esas sombras, repitiendo una y otra vez un acto que en vida habrían realizado cientos de veces. Finalmente, el aire en la sala cambió nuevamente y Martín sintió una presión en sus oídos, como si todo el lugar estuviera bajo agua. Las sombras comenzaron a desvanecerse, primero los niños, uno por uno, hasta que solo quedó la figura de Clara. Ella se giró lentamente hacia él, y por un momento Martín pensó que lo miraba directamente. Pero antes de que pudiera reaccionar, su figura también se desvaneció en la oscuridad, dejando la sala vacía y en silencio una vez más. Martín se quedó solo en el aula, el eco de lo que acababa de presenciar grabado en su mente. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero supo que la clase había terminado. Recogió su equipo con manos temblorosas y salió del edificio, sintiendo que el aire a su alrededor volvía a la normalidad a medida que se alejaba de la escuela. Al regresar al pueblo, Martín no habló con nadie sobre lo que había visto. Sabía que pocos le creerían, y los que lo hicieran, ya conocían la historia. Lo que presenció esa noche en Santa Teresa fue más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Era como si la tragedia que ocurrió en ese lugar hubiera dejado una marca indeleble, una marca que la misma muerte no pudo borrar. Con el tiempo, la historia de la escuela Santa Teresa continuó alimentando las leyendas del pueblo. Los curiosos siguieron llegando, atraídos por los relatos de la maestra y sus alumnos fantasmas. Pero Martín sabía la verdad. Sabía que, cada noche, cuando el reloj marca la medianoche, la clase volvía a comenzar, y los alumnos regresaban a sus asientos, mientras la señorita Clara les enseñaba una lección que nunca terminaría. El Jardín de las Lamentaciones. Nunca fui alguien que creyera en lo sobrenatural. Para mí, los fantasmas y las leyendas urbanas eran historias que la gente contaba para entretenerse, relatos que daban un poco de emoción a vidas monótonas. Pero lo que ocurrió aquel verano cambió completamente mi percepción. Ahora, cada vez que paso por el parque, siento una mezcla de culpa y horror que no puedo ignorar. El Parque San Gregorio era el lugar favorito de la comunidad. No era especialmente grande ni tenía atracciones deslumbrantes, pero había algo en su sencillez que lo hacía acogedor. Sus caminos de piedra bordeados por árboles viejos, las áreas verdes bien cuidadas y el estanque con patos daban una sensación de paz que la mayoría de nosotros buscábamos en nuestra rutina diaria. Sin embargo, lo que más destacaba en el parque era un enorme roble que se erguía en el centro, majestuoso y solitario. Ese árbol parecía haber estado allí desde siempre, observando en silencio cómo la vida del pueblo transcurría a su alrededor. Solía correr todas las mañanas en el parque, siempre pasando por el roble. Recuerdo que un día, a finales de junio, noté algo extraño. A lo lejos, cerca del roble, vi a un grupo de niños jugando.
No era algo inusual, los niños solían reunirse allí, corriendo y gritando mientras los padres los vigilaban desde las bancas cercanas. Sin embargo, lo que llamó mi atención fue que estos niños no parecían pertenecer a ninguna de las familias que solían frecuentar el parque. Llevaban ropa que, aunque parecía limpia, tenía un estilo anticuado, como sacada de otra época. No les di mucha importancia en ese momento, pensando que quizá eran hijos de alguna familia nueva en el vecindario. Sin embargo, los días siguientes los volví a ver. Siempre estaban allí, jugando bajo el gran roble, como si aquel árbol fuese su único refugio. No hablaban con otros niños, ni interactuaban con los adultos. Simplemente corrían y reían entre ellos, y cuando alguien se acercaba demasiado, parecían esfumarse entre las sombras del roble. Una tarde, mi curiosidad se apoderó de mí. Decidí sentarme en una de las bancas cercanas para observarlos más de cerca. Lo que vi me dejó desconcertado. A medida que el sol comenzaba a bajar, sus figuras se volvían cada vez más borrosas, como si se fundieran con el entorno. Era como si la luz del atardecer revelara algo que no estaba destinado a ser visto. La forma en que se movían, con pasos ligeros y veloces, me resultaba inquietante. Pero lo más perturbador era la sensación de tristeza que emanaba de ellos, una tristeza profunda que contrastaba con sus juegos aparentemente inocentes. Esa noche, no pude dejar de pensar en los niños. Algo no cuadraba, y mi mente no paraba de buscar respuestas. Decidí hacer una búsqueda rápida en internet, más por instinto que por convicción de encontrar algo. Fue entonces cuando me topé con una vieja noticia que me dejó helado. Hace más de 30 años, el Parque San Gregorio había sido el escenario de una tragedia que el pueblo había enterrado bajo capas de olvido. La noticia hablaba de la desaparición de varios niños en un corto periodo. Todos ellos tenían en común que jugaban frecuentemente en el parque. La investigación de la época fue extensa, pero los cuerpos nunca fueron encontrados. La comunidad, consumida por el miedo y el dolor, exigió respuestas, pero estas nunca llegaron. Poco a poco, las familias se mudaron y el caso quedó en el olvido. Sin embargo, había un nombre que aparecía con frecuencia en los artículos: Carlos Méndez, el cuidador del parque en ese entonces. Aunque nunca se le acusó oficialmente, muchos en el pueblo sospechaban de él. Un hombre solitario y reservado, que había pasado gran parte de su vida en el parque, era la figura perfecta para encarnar al villano en las mentes de los aldeanos. Después de leer todo esto, sentí un peso en el pecho que no podía ignorar. Las piezas empezaban a encajar, pero la imagen que formaban era algo que no quería enfrentar. Sin embargo, mi curiosidad me impulsó a investigar más. Comencé a indagar entre los vecinos más viejos, aquellos que aún recordaban los acontecimientos de ese tiempo. Lo que descubrí fue más perturbador de lo que esperaba. Una anciana que vivía cerca del parque me contó que, después de la desaparición de los niños, Carlos Méndez simplemente desapareció una noche, sin dejar rastro. Algunos decían que se había marchado por miedo a ser linchado por los furiosos padres, otros aseguraban que se había quitado la vida, incapaz de soportar la culpa. Pero había una versión que se repetía con más insistencia: Carlos había sido el responsable de las muertes de esos niños, y sus cuerpos estaban enterrados en algún lugar del parque. Con esta información en mente, no pude evitar volver al parque, pero esta vez con una sensación de temor que nunca había experimentado. Mientras caminaba por los senderos familiares, todo me parecía diferente, más sombrío. Cuando llegué al gran roble, los niños estaban allí, como siempre. Esta vez, sin embargo, noté algo más. Alrededor del árbol, la hierba estaba más verde, casi exuberante, en comparación con el resto del parque. Como si el suelo bajo el roble estuviera alimentado por algo más que agua y sol. Observé a los niños por lo que parecieron horas. Sus movimientos eran los de siempre, pero ahora, sabiendo lo que sabía, sus juegos me parecían más una representación macabra que un simple entretenimiento. El aire alrededor del roble se sentía pesado, como si la atmósfera misma estuviera cargada de una tristeza antigua, una tristeza que no había encontrado paz en décadas. Esa noche, tomé una decisión que ahora lamento profundamente. Decidí regresar al parque después de la medianoche.
Quería comprobar si lo que estaba viendo era real o si mi mente estaba jugando trucos conmigo. Armado con una linterna y un pico que tomé prestado del cobertizo de mi padre, me dirigí al parque bajo la luz de la luna. El lugar estaba completamente desierto y el silencio solo era roto por el crujido de mis pasos en la grava. Cuando llegué al roble, encendí la linterna y comencé a excavar en el suelo bajo sus raíces. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero una parte de mí temía lo peor. A medida que avanzaba, la tierra se volvía más compacta, como si hubiera estado guardando un secreto durante mucho tiempo. Entonces, la pala golpeó algo duro. Mi corazón se aceleró, y con manos temblorosas, seguí cavando. Lo que desenterré fue una pequeña caja de metal, oxidada por el tiempo. La levanté con cuidado, sabiendo que contenía algo que no debería haber encontrado. Cuando la abrí, descubrí que estaba llena de pequeños objetos, muñecas rotas, coches de juguete, una pelota desinflada. Eran pertenencias de niños, objetos que habrían sido preciados por cualquier niño en su momento. Pero lo que me heló la sangre fue lo que había en el fondo de la caja, un par de zapatos pequeños, sucios y descoloridos, con manchas oscuras que no podían ser otra cosa que sangre. Cerré la caja de golpe, sintiendo una oleada de terror como nunca antes había experimentado. Sabía, sin ninguna duda, que esos zapatos pertenecían a uno de los niños desaparecidos. No podía quedarme allí un segundo más. Llevé la caja conmigo, sin saber qué hacer con ella, solo sabiendo que no podía dejarla en ese lugar maldito. Al día siguiente, llevé la caja a la policía, junto con la historia de lo que había descubierto. No mencioné nada de los niños que había visto en el parque, sabía que nadie me creería. La policía reabrió la investigación y en los días que siguieron comenzaron a excavar alrededor del roble. Encontraron más cajas, todas con los mismos tipos de objetos y con restos humanos dentro. La noticia se esparció rápidamente por el pueblo, reviviendo el dolor y el horror que muchos habían intentado olvidar. El parque fue cerrado indefinidamente y las autoridades intentaron poner fin a las leyendas que habían surgido en torno al lugar. Pero yo sabía que no podían. Los niños seguían allí, sus espíritus atrapados bajo las raíces del roble, jugando eternamente en un ciclo de inocencia rota. Desde entonces, no puedo pasar por el parque sin sentir una punzada de remordimiento. Me pregunto si hice lo correcto al desenterrar esos secretos. Porque aunque el mundo conoció la verdad, aquellos niños siguen jugando bajo el roble, en una existencia que nunca debería haber sido. Y yo, cada vez que cierro los ojos, puedo verlos, corriendo y riendo, ajenos al hecho de que nunca podrán encontrar descanso. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.